Bueno, buenas tardes a todos. Aquí en España son las 6:30, en Argentina las 2:30. En otros lugares de América Latina quizás es otra hora, pero más o menos ya estamos todos en horario de tarde. Estamos hoy en una conferencia abierta que pertenece al segundo ciclo anual de conferencias abiertas de psicoanálisis y más, que empezó el año pasado. Os invito a ver algunas en nuestro canal de YouTube. Y la primera conferenciante ponente de este año 2026 va a ser Mariana Pulvet, que he tenido la suerte de encontrarla y conocerla a través de Instagram, en redes sociales, y con la propuesta que lancé hace unas semanas, invitando a distintos especialistas, no solo dentro del campo de psicoanálisis, sino de la salud mental en general, si puede ser de corte crítico, mejor, y el activismo, incluido también de personas activistas en salud mental, aparte de otros estudiosos de disciplinas de ciencias sociales, pues hemos, por distintas circunstancias, decidido que Mariana sea la primera, porque además estaba bien preparada. Otras colegas me han dicho que les interesaba, pero que lo dejáramos para marzo. Y entonces he dicho, pues arrancamos con Mariana, que además trae una propuesta muy interesante. La propuesta es hablarnos de manera, breve, porque va a ser 45 minutos, una hora, de un tema que a todos nos ha interesado o nos interesa o nos va a interesar si somos estudiantes, que son los inicios en la práctica psicoanalítica, los primeros momentos a la hora de atender pacientes por primera vez, de ejercer este trabajo eh, imposible, que es el de psicoanalista, pero que de alguna manera posibilitamos eh, también con este tipo de actividades, sobre todo para que los estudiantes se animen cuando llegue la hora, ¿no? Bueno, Mariana es psicoanalista, licenciada en psicología por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y desde hace 10 años es docente regular en Psicopatología 1, la facultad también de psicología de la misma casa de estudios, de la UBA, uno de los centros universitarios más importantes del psicoanálisis en el mundo hispanohablante y, por qué no decirlo, del mundo, ¿no? Es diplomada en psicoanálisis también por el Instituto Clínico de Buenos Aires y, bueno, es expositora en jornadas y congresos en hospitales, instituciones y universidades. Y tiene un proyecto también futuro, pero que me ha dicho que de momento no lo diga, pero tiene nuevos proyectos profesionales en la docencia y en el campo también académico. Eh, Os recomiendo que la sigáis en redes sociales, donde tiene, por lo menos en Instagram, el nombre de @marianapulvet, así que es bien sencillo recordarlo. Y bueno, si estáis con el móvil, enseguida darle a seguir, porque comparte mucho contenido como el que va a hacer ahora y mejor. Nada, si alguien también, he visto que también nos seguimos en LinkedIn, así que si alguien quiere contactarla a nivel profesional, ella tiene una cuenta de LinkedIn. Y si en algún momento tú quieres dar una cuenta de Gmail o alguna cosa más, Mariana, te doy plena libertad para hacerlo, ¿vale? Bueno, te doy la palabra, más o menos va a ser 45 minutos o una hora, ¿no, Ujú. Mariana? Y luego, Perfecto. pues cuando termine, una ronda de preguntas y comentarios para los que estáis aquí conectados. Un placer y un honor tenerte aquí, Mariana, en Psicoanálisis Más, y deseando escucharte. Bueno, Víctor, primero, bueno, buenas tardes a todos. Como decías, en distintos horarios, pero bueno, ya arrancado el día. Primero, bueno, quería agradecerte por este espacio, por la posibilidad de compartir con otros colegas, estudiantes o personas interesadas en el mundo psicoanalítico. Algo, vamos a decir, como recién mencionabas, es imposible hablar en una hora, 45 minutos sobre un tema tan extenso como son los inicios en la práctica psicoanalítica, pero mi intención es poder plantear ciertas coordenadas para que por lo menos empecemos a pensar algunas de las cuestiones, de los interrogantes que se nos abren cuando empezamos esta hermosa práctica tan imposible, como decías vos, y tan bella para mí en mi experiencia. Y bueno, siempre para mí es un placer el intercambio con otros colegas de otros lugares. Decías recién, bueno, estoy obviamente con otros proyectos que
estaré dando comienzo en breves, siempre en términos de lo que es la transmisión del psicoanálisis, así que bueno, sin más, arranquemos. Bueno, un poco el título que nos convoca hoy, como decía Víctor recién, son los inicios en la práctica psicoanalítica. Y nos sitúa, vamos a decir, en un terreno decisivo para cualquiera que se acerca al psicoanálisis con la intención de practicarlo. Y no me refiero solamente en términos de cronología, en términos de tiempo, ¿no? Como si hubiese, vamos a decir, una línea del tiempo que indica el momento en el que uno ya es analista, ¿no? Sino vamos a ver que hay un pasaje subjetivo en el cual, por el cual uno podría decir, alguien se autoriza a ocupar el lugar que no se puede garantizar de antemano, ¿no? Incluso Freud mismo, hacia el final de su obra, señalaba la importancia de la formación y decía que el analista debía estar justamente preparado, sobre todo para poder reconocer las resistencias, ¿no? Algo que nos encontramos todo el tiempo en nuestra práctica con los pacientes, ¿no? Entonces, Freud también advertía que ninguna formación académica alcanzaba por sí sola, y creo que algo de esto vamos a ir ubicando, ¿no? Había un resto, una experiencia personal que es ineludible, ¿no? Lacan, en ese sentido, va a retomar algo de esto y lo lleva a un punto crucial cuando dice que el analista se autoriza, solo se autoriza de sí mismo y de algunos otros, ¿no? Y aquí vamos a encontrar un eje que nos va a guiar durante todo el encuentro. El inicio de la práctica no es una cuestión de títulos o de diplomas o de cronologías, sino que es un acto. Entonces, lo que vamos a trabajar, yo les voy a proponer que pensemos juntos, es cómo se juega este acto inaugural, ¿no? ¿Qué se le pone en cuestión en el lugar del analista? ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que aparecen en los inicios? ¿Y cuál es la orientación ética que nos va a permitir sostener nuestra práctica? Entonces, vamos a empezar ubicando esta cuestión que yo les decía de el inicio como algo estructural, como una pregunta, ¿no? Cuando uno podría decir, cuando uno se plantea comenzar a practicar el psicoanálisis, lo primero que aparece, o por lo menos a mí hace unos años me apareció esta pregunta de decir, bueno, ¿quién me autoriza? ¿Cómo es que soy analista? Me recibí de la Facu, tengo el título de psicóloga, bueno, estoy formada, hice posgrados, pero esta pregunta no es casual, ¿no? Sino que es más bien estructural. Y lo más importante es pensar que no hay una manera de resolverlas de una vez y para siempre, sino que es algo que se va a ir respondiendo sobre la marcha y se sostiene sobre todo, ¿no? Por eso es una pregunta tan fecunda. Eh, si nos vamos hacia el final de la obra de Freud, el análisis terminable e interminable, él nos plantea esta cuestión tan clara de que el análisis personal nunca se termina de manera absoluta, siempre queda un resto, y es precisamente ese resto, ¿no? Lo que marca que no hay un punto de clausura desde el cual uno pueda decir, bueno, ahora listo, estoy formado completamente, ¿no? O sea, entonces hay una, vamos a decir, una cercanía muy clara entre lo que es el análisis personal y nuestra práctica, ¿no? Como analistas. Entonces, volvemos a esta idea del comienzo como un acto, ¿no? Esto que decíamos, pasar del lado del analista no se decide de un día para el otro así de voluntad consciente, ¿no? Sino que se juega en el recorrido de cada uno por su propio análisis, ¿no? Esto que les decía recién, la entrada en análisis y el pasaje a la posición de analista están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, el inicio, podríamos decir, se define como una pregunta estructural que no se resuelve, sino que la vamos a sostener. Y ese sostén es lo que nos permite ocupar el lugar como analistas. Entonces,
El inicio de la práctica psicoanalítica no cumple, como decíamos, una cuestión, un lugar en una cronología de hechos, sino que es algo estructural, un pasaje simbólico, podríamos decir que inaugura una posición, autorizarse como analista. ¿Qué implica esta autorización? Bueno, una apuesta, me parece que esto podemos ir subrayándolo, una apuesta a situar los efectos del lenguaje, los obstáculos del deseo y el lugar que va a sellar la inscripción de ese acto. ¿Cómo se produce, podríamos decir, esta inscripción? Bueno, a partir del primer punto que vamos a pensar, que es la maniobra de la transferencia. Y en este sentido, la transferencia va a suponer la pregunta por el saber y el analista ofrece una dimensión interpretativa que es saber leer de otra manera, ¿no? Apuntando, vamos a ir viendo, al goce, a una cadena que ya es de articulación significante, es decir, se va a tratar de recorrer en las distintas estructuras, ya vamos a ir viendo, la posición del sujeto y sus relaciones con el goce. ¿Qué sujeto? Bueno, ese sujeto que no está localizado por los significantes aún, ¿no? Ya vamos a ir viendo la cuestión también de las entrevistas preliminares, ¿no? Esto que Freud nos plantea como algo clave en nuestra práctica. Y en esta orientación, como les decía, las entrevistas preliminares que nos propone Freud es una de las primeras cuestiones a considerar. Es decir, situar las coordenadas de la demanda, ¿no? La presentación de la demanda nos lleva a situar las coordenadas en las cuales surge o surgió, uno podría decir, el acto de decidirse a buscar un tratamiento, un análisis más adelante, y qué lugar ocupa allí el analista, ¿no? O sea, qué saber se le supone. Y esto tiene a veces más valor que los datos de la historia en esta primera etapa, poder ubicar ciertas coordenadas. Sobre todo en una época, ya lo vamos a conversar seguramente, en donde las presentaciones clínicas no son, por supuesto, las presentaciones ni freudianas ni de otra época, cada vez vienen como más difusas o incluso, bueno, muy atravesadas por los elementos de la época, la tecnología, o incluso vamos a ir viendo que, bueno, es muy difícil que un sujeto llegue haciéndose una pregunta. Es algo a construir, ya vamos a pensar esta cuestión de pasar de la presentación, de las modalidades de presentación, a algo que se va a ir construyendo, ¿no? Que es nuestra apuesta. Recordarán ustedes el caso del hombre de las ratas, ¿no? Este historial tan clásico de Freud, este hombre que acude a Freud por un certificado, ¿no? Y acude sobre todo a Freud y no a otro, porque había visto, había leído los trabajos de Freud y le suponía un saber, ¿no? Entonces, Freud, que estaba más advertido justamente del manejo de la transferencia que con Dora, ¿se acuerdan? En las primeras entrevistas lo interroga, empieza a situar las coordenadas, ¿no? Más allá del certificado, que lo llevaron al hombre de las ratas a la consulta, ¿no? Había un hecho coyuntural que desplegó sus pensamientos y sus temores obsesivos. ¿Se acuerdan cuál fue? El relato del Capitán Cruel, ¿no? Sobre el tormento de las ratas. Entonces, cuando digo coordenadas, me refiero justamente a la trama significante a partir de la cual surge el pedido y formula la demanda. Dicho de otro modo, en el neurótico, vamos a ver, ¿no? El punto donde vamos a encontrar una vacilación fantasmática. Lacan en ese sentido nos enseñó, nos enseña, nos sigue enseñando, ¿no? Por supuesto, a establecer el significante de la transferencia, lo cual permite abrir la emergencia del sujeto supuesto saber. En este sentido, podemos hacer un aporte para saber cercar el goce, ignorando que se encuentra en la estructura del fantasma, ¿no? Pudiendo así vislumbrar los trazos,
¿no? De una simbolización en la trama que constituye lo real, ¿no? Y al mismo tiempo se abre un camino para situar el síntoma, ¿no? Se asiste al modo en el cual nosotros vemos al paciente o más adelante al analizante, ya vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Cómo se producen los movimientos por el cual el analista va a quedar, perdón, incluido en el fantasma, ¿no? Y Lacan insistía en esto, ¿no? La transferencia no se concibe a partir de, no se concibe sino, mejor dicho, a partir del término sujeto supuesto saber. Es algo que nos permite instalar la transferencia. Y en este sentido, Lacan hace un aporte clave, ¿no? Ubica en el síntoma, se encuentran los significantes fundamentales, los significantes amo de la escena, ¿no? Y que la presentación, esto que les decía hace un momento, de la demanda de análisis, vuelve a reproducir, ¿sí?, este molde original en el cual se marcaron las condiciones de goce. Vuelvo al ejemplo del hombre de las ratas. El gran temor obsesivo es hacia lo que representa el significante ratas. ¿Recuerdan el juego de palabras raten, ¿no? Esto que marca Freud bien claro en el historial? En tanto se relaciona con otros significantes, ¿sí?, que remiten a distintas situaciones que conforman el psiquismo de este sujeto, ¿no? Aquí rata lleva también a pensar, recuerdan, en dinero, en alemán cuotas se dice raten, es decir, se pronuncia igual que raten, ¿no? Ratas. Y además hay una similitud también con la pronunciación de la escritura, ¿no? Y para este hombre, pensar en ratas, perdón, pensar fallido, pensar en dinero, en los florines, obviamente, debe haber un fallido, inmediatamente asociaba, ¿no? Los florines, tantas ratas, ¿no? Cuotas, rates, será una rata, ¿no? Todo este juego que va marcando Freud en todo este despliegue maravilloso que es este historial, ¿no? Entonces, el dinero se vuelve algo problemático, ¿no? Recuerden que el dinero encierra una deuda, la deuda con el deseo, el amor, ¿no? Yo estoy haciendo como un resumen de un historial hermoso para leer el fin de semana. Freud plantea que todas las representaciones obsesivas se revivieron a partir justamente de la actualización que tiene el significante rata que evoca el capitán cruel, ¿no? Entonces, disparador, uno podría decir. Y además, en alemán, casarse, se escriben heiraten, perdón si alguien sabe alemán, lleva la palabra rata al final. Podemos decir que en este sujeto lleva todo el tiempo la representación obsesiva de la duda, de la indecisión que traía consigo tomar la decisión de este matrimonio, ¿no? Desde sus padres, recuerdan que había una prehistoria en la historia de sus padres, ¿no? Respecto al matrimonio, hasta él mismo. Y por supuesto que estamos planteando cuestiones que se fueron desplegando a lo largo del tiempo de este sujeto. Ya vamos a hablar de esto, de los tiempos subjetivos de cada sujeto, ¿no? Entonces, si bien Freud no hablaba de significantes, ¿no? Era un visionario en esto, Lacan creo que ahí toma justo el punto y desarrolla su teoría, situaba estas palabras que orientaron la escucha y que pudieron, a partir, por supuesto, de sus intervenciones, desplegar la trama neurótica, ¿no? Estos significantes amo que nos orientan. Entonces, algo fundamental que mencionamos recién respecto al tiempo, ¿no? El tiempo subjetivo de cada sujeto es singular. Y en este punto no hay que perder de vista la indicación de Freud de no caer en el furor curandis, ¿no? Que aparte es algo que nos apura la época, ¿no? La urgencia. Los sujetos llegan con urgencia a la consulta. La urgencia digamos, de ya, ¿no? De ya, quiero una solución ya, quiero herramientas ya, quiero tips ya. Bueno, nosotros tenemos este desafío frente a esta demanda de la urgencia, ¿no? Y
no tenemos que caer en esta cuestión. Entonces, hay tiempos. Este resumen que yo les hice del despliegue de lo que es el historial del hombre de las ratas, ustedes saben, bueno, llevó su tiempo. Entonces, poder escuchar esto transforma de modo esencial la posición del analista, ¿no? Que es distinta, vamos a decir, a la posición de otras psicoterapias, que están muy bien, pero es otra cosa, ¿no? Si nos dedicamos justamente a recomponer las coordenadas en las cuales surge esta demanda, porque tenemos delante, como decía hace un momento, el marco en el cual se colocaron estos circuitos de repetición, que es lo que vamos a ir viendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo en los tratamientos estos circuitos de repetición, los impases, ¿no? De este modo, el acontecimiento, ¿sí? Se inscribe en el síntoma y se despliega en la transferencia. Es por eso que es posible decir que la transferencia se instala, digamos, por una estrategia, una maniobra del analista que supone colocar en su lugar el sujeto supuesto saber. Algo que sabemos que después va a caer, por supuesto, ¿no? Pero que es necesario para, digamos, que la transferencia pueda operar. Y que obviamente nuestras intervenciones, nuestros señalamientos, no, digamos, tengan otro eco, otra resonancia en el sujeto. Pero esto exige, por supuesto, una relación muy particular con el sujeto supuesto saber. Para lograr la interpretación, digamos, el analista debe encontrarse una cierta distancia de la figura del sujeto supuesto saber. Entonces, esta mayor, menor cercanía es la que hará posible que se mantenga el discurso analítico. Es decir, no podemos tampoco caer en este saber absoluto, y ahí yo les hacía este comentario de nosotros no damos tips, no damos consejos, no damos indicación, no ponemos indicativos, porque si no, bueno, obturamos, ¿no? Con sentido. Más bien uno apunta a abrir al sinsentido, ¿no? Y algo muy de la época, justamente, es este taponamiento de la falta por el sentido. Entonces uno tiene que tener esta maniobra, digamos, con el lugar del sujeto supuesto saber. Lacan justamente dice, o sea, el analista se va a apoyar para operar en el sujeto supuesto saber, pero al mismo tiempo tiene que saber que es el único que puede poner en cuestión todo esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la práctica del analista exige crear un campo del lenguaje donde haya una exclusión también del sujeto supuesto saber. Esto que les decía, nosotros no damos tips ni herramientas, no es responder al cómo hago para no tener más ansiedad, ¿no? Pregunta que nos dicen a los 5 minutos de sentarse en la primera entrevista. Es algo muy de la época. ¿Cómo hago para tal cosa? ¿Cómo hago el cómo, no? Esto que incluso aparece en la búsqueda todo el tiempo de las redes sociales y hoy, no sé si les habrá pasado, a mí me pasa todo el tiempo, los pacientes vienen con que le consultan al chat GPT, digamos, ¿cómo hago, no? Bueno, ese también es nuestro desafío. Más bien ahondar justamente por la pregunta, por la causa, por el por qué. Esto sería, digamos, el soporte de la disparidad subjetiva que la transferencia necesita para operar, ¿no? Entonces el sujeto supuesto saber se instala en el comienzo para poder ir produciendo esta figura que se le adjudica un inicio al analista y luego las caídas necesarias y su reducción, porque el saber, ya sabemos, está del lado del sujeto. Entonces, el sujeto supuesto saber es un lugar que implica un saber supuesto, decía, al sujeto del inconsciente, y esto se articula en un inconsciente estructurado como un lenguaje, como decía Lacan, que supone una economía de goce. Entonces este inconsciente se interpreta, se traduce, se lee siempre como un acto. El equívoco, uno podría decir, por el cual
comienza un análisis es el que el analizante supone que ese saber lo tiene el analista, ¿no? El analista sí entonces es soporte de esta suposición y contiene la verdad, digamos, de esta demanda. Uno podría jugar con la palabra suposición y decir que si se queda pegado justamente a esta suposición, no va a encontrar la posición, su posición en el discurso analítico. Así que uno tiene que tener, como les decía recién, cierta advertencia de esta distancia con la cual hay que ir maniobrando. Ahora, hay otra cuestión también me parece importante para pensar en esto de los inicios, ¿no?, de nuestra práctica, que tiene que ver con el deseo del analista, ¿no?, y esta función, no podría decir de semblante, ¿no? Y acá nos encontramos con este concepto tan claro que nos plantea Lacan, ¿no?, el deseo del analista, donde nos dice que no es un deseo puro, ¿no?, sino un deseo orientado hacia la diferencia absoluta. Es decir, no se trata de desear el bien al paciente, ni identificarse con él, ni de querer ayudarlo, no hacer el bien, como dice Lacan, sino que se trata de un deseo particular que sostiene el acto analítico, ¿no? Un deseo que apunta a que algo nuevo surja, ¿no?, en el sujeto, que no estaba allí antes. Entonces retomo algo primordial de Freud, que podríamos decir que el deseo del analista es la máxima expresión de la abstinencia que nos plantea Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque los analistas debemos abstenernos de nuestros prejuicios, de nuestros ideales, de lo que consideramos mejor para nuestros pacientes. Vamos a ir viendo el camino del deseo para cada sujeto es muy singular y muy lejano a los ideales, ¿no? Este deseo del analista, ¿no?, se articula, o lo pienso también con la función de semblante, ¿no? Esto que nos plantea Lacan en el seminario 17 del analista ocupa un lugar de semblante, ¿no?, desde el objeto A, y esto significa que el analista encarna un lugar, no un saber total, ¿no? Se ofrece como causa de deseo al analizante, no como respuesta cerrada. También Lacan en Dirección de la Cura va a hablar del analista en el lugar del muerto, haciendo referencia al juego de bridge. Por eso, el posicionamiento del deseo del analista solo puede considerarse advertido si esta advertencia implica un saber hueco, es decir, un saber que no afirma nada de su objeto en términos positivos. Y la advertencia remite a una sustracción de esta suposición de la existencia del supuesto saber. Entonces, Lacan va a decir que respecto al deseo del analista, este deseo no se trata de imponer ideales ni de llenar vacíos, sino permitir que emerja lo singular de cada sujeto. Por eso decimos que en Lacan, cada vez más su formulación va a ir en este sentido de la función, ¿no?, vaciada de la persona del analista, hasta el punto de designarla como una X. ¿Qué es el deseo entonces del analista? Un deseo que apunta al deseo del sujeto, en tanto deseo inconsciente. Es la ética del psicoanálisis, ¿no?, encarnada en la función del analista, ¿no?, cuando recorre justamente el estatuto del inconsciente, que no se trata del deseo, digamos, del analista, como decía, es el objeto de la pulsión, ¿no?, el lugar posible para la instalación de la transferencia. Y por eso la transferencia para Lacan no puede concebirse sin suponer este deseo del analista, ¿no?, este concepto, ¿no? La concibe de hecho como un efecto del dispositivo de la cura, en la medida que hay una creencia del inconsciente.
esto que nos ubica en un lugar distinto de otros modos de psicoterapia también, ¿no? No es, vamos a decir, la transferencia en su aspecto espontáneo, sino que es dentro de la experiencia analítica. Esto es muy importante, ¿no? Para que lo pensemos, que el lugar del analista en la cura. Hay ciertos obstáculos que vamos a ir ubicando, ¿no? Algo que seguramente nos ha pasado a todos, que tiene que ver muchas veces con el encuadre, los honorarios, que no son detalles prácticos, ¿no? Sino que son cuestiones también estructurales, ¿no? Son, uno podría decir, obstáculos inevitables, ¿no? Y de hecho son constitutivos de nuestra práctica. Respecto al encuadre, Freud, en Consejos al médico, subraya la importancia de la regularidad, de las horas, ¿no? Del encuadre, sin olvidar, obviamente, que esto va a estar atravesado por el goce de cada sujeto, ¿no? Eh, pero hay algo que va a decir Freud, que sin un marco claro, el análisis poco se disuelve, ¿no? Porque también si hay algo bien de esta época, ¿no? Es el desborde, el trabajo, la familia, la vida misma, ¿no? Que hace que los pacientes nos envíen un WhatsApp del estilo, se me complicó, lo dejamos para la semana que viene, y ahí uno tiene que entrar, digamos, mejor dicho, o sea, tiene que maniobrar con eso, ¿no? Y no entrar en una discusión imaginaria, menos por WhatsApp, con el encuadre, ¿no? Eh, pero es interesante poder interrogar esto, ¿no? Porque para cada sujeto serán distintas resistencias respecto, digamos, a estos temas que se presentan. Algo que siempre yo escucho y surge en el control, ¿no? En las supervisiones, es esto de, bueno, ¿qué hago si me mandan un WhatsApp una hora antes, 10 minutos antes de la sesión para cancelar? Bueno, a ver, no hay una fórmula, por supuesto, cada caso es singular, ¿no? Siempre decimos, vamos el caso por caso, ¿no? Pero yo creo, en mi experiencia, que siempre es interesante poder llevar estas cuestiones o dar lugar para que puedan abrirse en el marco de la sesión, ¿no? Y no por mensaje de texto. Pero es algo con lo que tenemos que convivir, porque forma parte de nuestra práctica en esta época, ¿no? El WhatsApp, la urgencia, bueno, las propias resistencias, ¿no? Que hacen que, digamos, los mensajes de texto se vuelvan modos de interrumpir, digamos, o de ausentarse, ¿no? En las sesiones, por supuesto, para cada sujeto va a ser distinto, ¿no? Pero me parece que es algo interesante y no darlo, por lo menos yo pienso, no darlo por algo, ok, ¿no? O sea, sí, ok, pero lo hablamos en sesión o lo charlamos la próxima, ¿no? Eso quedará en el estilo de cada uno, por supuesto, ¿no? Yo a veces a los pacientes digo, ok, lo charlamos la próxima, y después vemos, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese momento, en esas circunstancias, ¿no? Eh, pero me parece que es algo importante de no dejarlo pasar, digo, no dejarlo pasar en términos de no comprender, ¿no? Esta indicación que también nos da Lacan de una manera muy clara de no comprender, no entrar en la línea de la comprensión, porque ahí perdemos al sujeto del inconsciente, si entramos en la comprensión, ¿no? Eh, y volviendo a esta cuestión también del tiempo y de las sesiones, del encuadre, ¿no? Lacan introduce obviamente la sesión de tiempo variable, ¿no? El corte según el tiempo lógico, ¿no? Esto, salir de la cuestión del tiempo cronológico, de la hora de reloj, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, cómo combinar, ¿no? Esta regularidad freudiana con esta elasticidad, vamos a llamarle lacaniana, ¿no? Pero bueno, esto creo que también es un desafío porque muchas personas vienen con esta idea de que las sesiones con el psicólogo duran una hora,
¿no? Y en realidad, más allá del concepto de sesiones breves, ¿no? Que introduce Lacan, o sesiones variables, ¿no? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el corte va a relanzar un interrogante, ¿no? Un significante, como decíamos al principio, que nos permita, que le permita al sujeto llevarse algo, ¿no? Para pensar, en el mejor de los casos. No se trata, obviamente, de cortar una sesión a los 20 minutos, o no al principio, no lo sé, cada caso, obviamente, uno lo va viendo, sino de que esto está regulado por otra lógica, y no la lógica del reloj. El mismo sujeto, digamos, vía la transferencia, lo vaya incorporando también y que se desplace esta idea de intercambio de tiempo por dinero. Me parece que esta es la cuestión también central y que es el desafío que hace a las maniobras y a lo interesante del recorrido de nuestra práctica, ¿no? Entonces, el encuadre, uno podría pensar, no es algo rígido, sino que es una estructura que posibilita un acto. Los honorarios, ¿no? Otro gran obstáculo, ¿no? O cuánto cobrar, qué hacer si un paciente dice que no puede pagar o, digamos, debe la sesión. Bueno, todas estas cuestiones que se nos aparecen y que nos pasan siempre, ¿no? Y en esto Freud fue como muy claro, ¿no? La gratuidad desvaloriza un poco la cura, ¿no? Otro capítulo, otro tema, son los tratamientos en los hospitales, ¿no? Donde se juegan otras cosas y uno ahí tiene que inventar, maniobrar de otro modo para que el pago se inscriba, ¿no? El pago en términos de pérdida de goce, ¿no? Y acá estamos hablando, cuando yo les digo el tema de los honorarios, uno podría pensarlo en el consultorio, ¿no? El dinero, en este sentido, no es un detalle secundario, es parte del dispositivo, ¿no? Eh, y el dinero en ese sentido es también signo de la transferencia, porque marca también la seriedad del lazo, porque justamente es una relación que está mediada, el analista paciente o analizante, por el dinero, ¿no? Como decíamos antes. No a modo de intercambio de tiempo por dinero, sino pensándolo en términos de sesión de goce. Pero es algo que obviamente tenemos que hacer entrar en la lógica del tratamiento, ¿no? Es algo a trabajar, ¿no? Y hay otra cuestión muy interesante que me parece que nos vamos encontrando en esta práctica, que tiene que ver con el malentendido, ¿no? El malentendido que en términos de lenguaje es estructural, ¿no? Y Freud en ese sentido descubrió el inconsciente, uno podría decir, precisamente en los lapsus, en los fallidos, en los síntomas, ¿no? Y Lacan lo formalizó, ¿no? El inconsciente, dijo, está estructurado como un lenguaje. Y esto implica que el analista se encuentra siempre con el malentendido, con el equívoco, ¿no? Es justamente nuestro campo de trabajo. Y aquí aparece un obstáculo muy común también en los inicios, ¿no? La angustia de no entender, ¿no? El practicante en sus inicios cree que tiene que comprender todo lo que el paciente dice, nada más alejado de eso, pero justamente la escucha analítica no es una comprensión empática. Esto que les decía hace un momento de que, bueno, quienes decidimos transitar este camino del psicoanálisis y practicar el psicoanálisis, estamos en un lugar diferente a otras psicoterapias. Entonces no es una cuestión de empatía, otro significante muy de la época, ¿no? Esto es ser empático. Sino que nosotros tenemos una atención, y cuando digo atención, hago referencia a este término muy freudiano, la atención flotante, ¿no? Una atención al equívoco, al detalle, al lapsus. Eso es lo que nos orienta en la escucha, ¿no? Como les decía recién, a partir de la indicación de Lacan, hay que estar
advertidos de no comprender, ¿no? Pero bueno, es la práctica misma, ¿no? Por eso es tan importante los espacios de control, de supervisión, el análisis mismo, ¿no? Además de la formación, las tres patas, ¿no? Que decimos siempre, el intercambio con colegas, ¿no? Y esto que les decía recién, ¿no? Freud nos habla de la atención flotante como correlato de la asociación libre, ¿no? El analista en ese sentido no debe privilegiar ningún elemento a priori, ¿no? Debe estar abierto a lo que el inconsciente digamos, vaya surgiendo, vaya manifestando, en lo que aparentemente es insignificante hasta que algo, ¿no? Se subraya, ¿no? Y Lacan dice en ese sentido que el analista debe escuchar más allá, ¿no? Lo que se dice más allá de lo que se enuncia, ¿no? Esta distancia o esta diferencia entre el enunciado y la enunciación, ¿no? Es decir, escuchar el significante, ¿no? Lo que se desliza en el discurso. Y, y podríamos decir que la intervención psicoanálisis, ¿no? La intervención analítica puede tomar una forma de una interpretación, a veces es un silencio, parece que esto también es un recurso muy importante que nosotros tenemos en nuestra práctica, el silencio, y hay que poder sostener también los silencios, porque a veces, por lo menos a mí me ha pasado un montón, que, bueno, a veces uno en su propia neurosis se incomoda y necesita como rellenar, y bueno, por eso hay que supervisar. Entonces es muy importante sostener el silencio, bueno, en el momento que uno está advertido que a lo mejor aparece algo, ¿no? Una pregunta también, ¿no? Es algo muy importante, cómo interrogamos, no dejar pasar así rápidamente lo que a veces el sujeto nos transmite, ¿no? En su discurso y lo quiere pasar así rápido y bueno, uno decir, no, 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 un momento, esto que dijiste, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Y no dejárselo pasar así tan rápido, ¿no? O a veces un corte de sesión, ¿no? Esto de poder cortar para que algo quede rebotando ahí un poco, por lo menos un intenta, ¿no? Obviamente que el corte no es un capricho, ¿no? Sino que es un acto que produce un efecto o que busca producir un efecto que por supuesto vemos a posteriori, ¿no? Los efectos de nuestras intervenciones, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos pensamos o pensamos nuestra práctica en la ética del psicoanálisis, ¿no? Eh, Lacan dice, bueno, no, la única ética del psicoanálisis es no ceder en su deseo. Esto significa que el analista no debe responder, como decíamos antes, a la demanda de bienestar o caer en la cuestión del consejo, sino sostener una orientación hacia el deseo, ¿no? Incluso, y esto creo que es el desafío más interesante, ¿no? De nuestra práctica, cuando eso incomoda, ¿no? El encuentro con el deseo no es un lugar cómodo. Bueno, hay sujetos que lo toleran, hay sujetos que no, hay sujetos que interrumpen, sujetos que vuelven después de muchos años o que retoman en otro espacio el análisis. Bueno, y uno también tiene que, como analista, soportar eso, ¿no? Soportar la castración, básicamente, y que no todo se puede, no todos los sujetos están en un tiempo de análisis o de entrevistas para que algo surja. Hay sujetos que nunca entran en análisis y eso uno lo tiene que saber y no intentar frustrarse por eso. Digo, es algo con lo que uno tiene que convivir. Hay sujetos que vienen en otro momento. A mí me ha pasado una paciente que estuvo en entrevistas, creo que un año más o menos, interrumpe, pasaron como 4 o 5 años, me vuelve a llamar, ¿no? Otro momento, completamente, habían pasado un millón de cosas en su vida, y fue otro encuentro, ¿no? Digo, me parece que es importante que no perdamos de vista el tiempo de cada sujeto, ¿no? Y en ese
ese sentido me gustaría como subrayar entonces 3 puntos, ¿no? Para que sigamos pensando, ¿no? El inicio, esto que les decía al comienzo, el inicio de la práctica es una pregunta estructural, no hay un diploma que resuelva la falta, el pasaje, digamos, a la posición de analista es un acto que se juega en la experiencia analítica de cada uno. El lugar del analista también se construye en la transferencia, sostenida por el deseo, digamos, del analista y esta función de semblante. Obviamente la formación, la supervisión y el propio análisis son herramientas fundamentales. Y los obstáculos, esto que hablábamos recién, el encuadre, los honorarios, el malentendido, no son fallas personales, sino condiciones estructurales de nuestra práctica, ¿no? La clave, como decía recién, es orientarse por la ética del psicoanálisis, que no busca, obviamente, el bien del paciente, sino la apertura de un deseo que en cada caso será singular. Bueno, creo que hasta acá algunas coordenadas. Bueno, muy bien, Mariana. Como veníamos diciendo, era una conversación corta donde iba a introducir unos elementos centrales y creo que ha estado bastante interesante, ¿no? De hablar de lo que se va a enfrentar a alguien cuando inicia, que es atreverse o autorizarse a ocupar una posición singular, inédita en el mundo occidental, que la inaugura Freud, y luego también todas las dificultades que tiene que ver con el encuadre, sostenerlo, modificarlo cuando es necesario, cuando así alguien lo considera, dependiendo del caso, y otras cuestiones que has venido hablando sobre la transferencia, etcétera. Entonces, bueno, te felicito, creo que ha sido una síntesis, bueno, que habrás trabajado para traerla en un espacio así. Y nada, me gustaría que alguien hiciera alguna pregunta, algún comentario, para que Mariana también pudiera aclarar o ampliar alguna de las cosas que ha resumido. Pero que bueno, creo que os habrá resultado interesante, ¿no? Cómo estos elementos son, pues, casi las claves que uno tiene que tener un poco claras cuando se anima o quiere pensar un poco qué consiste el trabajo del analista, ¿no? O cómo puede ser esto de ocupar este lugar tan singular. Bueno, he visto un mensaje en el chat, pero no es una pregunta, es muy interesante. Muchas gracias. Que Gracias. dice Elena. Ujú. em, no sé si alguien quiere comentar algo más, abrir micrófonos, Yo tenía animar. una pregunta. No sé si ¿se me escucha bien? Sí, 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 se te adelante. escucha. Buena. Mira, es que el otro día hablando con una compañera psicóloga me decía que el psicoanálisis, bueno, es muy potente para trabajar con sujetos que tienen instaurado el lenguaje, ¿no? Sería un poco el sujeto neurótico, pero con perfiles más, con una configuración más psicótica o límite, sin caer en Ujú, diagnóstico y demás. Me decía que desde ujú, su punto de vista el psicoanálisis como que podía ser a lo mejor demasiado, no sé, como demasiado fuerte o demasiado invasivo, como ujú, que al final el paciente con esos dos perfiles no dispone tanto del lenguaje, quizás más de, el caso de el paciente límite, pues más de el actuar el síntoma, y en el caso ujú. de la configuración más psicótica, pues mmm, no sabría ni decir, ¿no? Quizá ninguno de los dos. Entonces, un poco, pues, por despejar esta duda, ¿no? Si ante un paciente con una configuración más de límite o psicótica, si el psicoanálisis verdaderamente se puede llevar a cabo. Bueno, muy interesante tu pregunta, porque bueno, digamos, yo les planteé algunas cuestiones, digamos, como decíamos recién, en relación a una escucha que muchas veces se orienta hacia lo que es la escucha en la neurosis, pero, y en esto voy a introducir, digamos, como una pequeña reseña, ¿no?
Freud, ustedes recordarán, trabaja la psicosis, tiene todo un recorrido del concepto de paranoia, y llega un punto, incluso él, recuerdan que trabaja sobre las memorias del presidente Schroeder, y llega un punto en sus obras donde encuentra un límite, ¿no? Un límite en el trabajo de la psicosis. Sus últimos trabajos son los de neurosis y psicosis, donde hace esta distinción clara, ¿no? Pero él mismo encuentra sus obstáculos, ¿no? Y Freud planteaba esta cuestión de no poder trabajar con la psicosis, pero justamente por sus propios obstáculos los que se encontraban frente a estos pacientes. Pero a partir de sus desarrollos, que creo que han sido fundantes, ¿no? Lacan le dedica todo un seminario, el seminario 3, al trabajo de la psicosis, donde, por supuesto, lo primero que nos dice es no retroceder frente a la psicosis, ¿no? Hay un trabajo posible, de hecho, su escrito, tratamiento posible para la psicosis, ¿no? En los escritos, en donde, por supuesto, la posición del analista va a ser diferente que en las neurosis. No va a ser igual, porque la relación, yo te quiero dejar, Jesús, tres cuestiones que son fundamentales en nuestra escucha a la hora de poder estar, digamos, vamos a decir, en las primeras entrevistas, que es estar atentos a la relación del sujeto con el cuerpo, con el lenguaje y con los otros, ¿no? Uno, creo que teniendo en cuenta estas cuestiones en las entrevistas, puede orientarse si estamos más bien, uno podría decir, en el terreno de la psicosis o en el terreno de las neurosis, y poder pensar en todo caso en la cura desde diferentes lugares. Por supuesto que no es lo mismo, no es el mismo lugar, no son las mismas intervenciones, pero sí es posible un trabajo en la psicosis. Por supuesto, como todo, como decíamos recién, que hablábamos con Víctor, no todos los pacientes van a ser para un psicoanálisis, pero no porque sean psicóticos o neuróticos, porque esto va a tener que ver con la singularidad de cada sujeto. Como les decía recién, hay sujetos que llegan a entrevistas y nunca salen de las entrevistas preliminares, se interrumpen, y a lo mejor para esa persona que, vamos a decir, puede ser un neurótico, no es el psicoanálisis o no es el psicoanálisis en este momento, digo, puede ser en otro, como les contaba el ejemplo de esta paciente que volvió después de muchos años, y hay sujetos psicóticos que funcionan muy bien en un tratamiento de psicoanálisis y hay otros que no, o sea, y se verá en el caso por caso, pero creo que esa también es nuestra orientación, no perder el caso por caso. De hecho, Lacan relee y trabaja muy, porque en este seminario, que es el seminario 3, te recomiendo su lectura, él nos da claves fundamentales para pensar la psicosis, pensando justamente esto que yo les decía hace un momento, ¿no? La cuestión del significante, que para el neurótico va a tener un valor y para el psicótico va a tener otro, ¿no? Digo, esto que incluso los fenómenos elementales, ¿no? Así como nosotros leemos el síntoma en la neurosis, en la psicosis vamos a leer los fenómenos elementales, los fenómenos del lenguaje, va a decir Lacan, y eso nos va a permitir ubicar ciertas coordenadas de esta posición del sujeto y poder pensar el abordaje de otra manera. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, estupendamente. Gracias. Por favor. Bueno, hay dos preguntas, las voy a leer en el chat en voz alta, si las escuchas, Mariana, y puedes Dale. responder. Una que te iba a hacer yo, por ejemplo, se me han adelantado, ¿no? Hay algo muy de nuestro tiempo que es la creciente demanda de terapia online, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? No sé si la pregunta de Elena, la mía, iba orientada también con respecto sobre todo al tema del encuadre, ¿no? Porque es un poco distinto, pero obviamente luego Sí. la posición y todo tiene que ser la misma, independientemente de si es online o no. Pero es verdad que el encuadre y algunas cuestiones se ven modificados a veces por la tecnología y si puedes comentar algo.
Sí, sí, claro. Bueno, a ver, la herramienta online es algo que por supuesto llegó para quedarse post pandemia. En muchos casos, yo creo que ha sido la posibilidad que han tenido muchos sujetos de acceder a un tratamiento, de acceder a un análisis. A mí me pasa que acá en Argentina las distancias son muy largas y hay lugares muy chiquitos en donde o a lo mejor no hay psicólogos o si los hay uno solo y se conocen todos, entonces que supongo pasará en todos lados, ¿no? Pero a mí me ha pasado de personas que realmente querían hacer un tratamiento y que con motivo de la pandemia, que se fue todo a lo virtual, bueno, han llegado a consulta con psicólogos que estábamos en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se han hecho trabajos o se hacen trabajos muy interesantes. Yo creo que la cuestión del encuadre es válido para todos los dispositivos. Por supuesto que la presencialidad es única porque poner el cuerpo es irreemplazable. Pero en mi opinión, yo creo que es posible. Por supuesto, uno tiene que estar muy atento a esto que les decía hace un momento, ¿no? Esto del WhatsApp 5 minutos antes, ¿no? Digo, porque, claro, total, nos conectamos al Zoom y ya te aviso 5 minutos antes. No, uno no tiene que perder de vista esto, que porque me avisas que estoy acá en mi casa 5 minutos antes no, mira, se me complicó, Mariana, da igual, y no es que yo estoy en el consultorio esperándote, uno tiene que inscribir esto. Yo estoy esperando, no esperándote, ¿no? A modo de demanda, pero la sesión transcurre sin ese sujeto que avisa 5 minutos antes, ¿no? Y ahí uno, bueno, tiene que también poder maniobrar respecto a las cuestiones, vamos a decir, del pago, ¿no? Esto de poder sostener el espacio no solamente de un solo lado, no entrar en la cuestión por ahí de comprender esto que decíamos hace un momento de, bueno, ok, me aviso 5 minutos antes. Por supuesto, cada caso es particular, uno ve el caso por caso y es importante poder trabajarlo y no pasarlo por alto, ¿no? Pero por supuesto que tiene también estos desafíos. A lo mejor costaba más, no lo sé, no me acuerdo ya después de tantos años, que un paciente no vaya al consultorio y es más fácil cancelar por WhatsApp. Pero bueno, son los desafíos de la época, son las herramientas con las que tenemos. También el tema de a veces el Internet que digamos, se dificulta, qué sé yo, pero yo pienso, por lo menos en mi experiencia, que es posible. No sé si a esto apuntaba un poco las consultas o las preguntas, Víctor. Bueno, no creo que la pregunta fuera si es posible o no, porque es posible, es un hecho. Antes de la Sí, pandemia sí. se cuestionaba, pero ahora mismo es una práctica habitual y que puede funcionar, pero es verdad que hay cuestiones que sí que se ven modificadas. Uno tiene que también hacerse cuestiones de si alguien a lo mejor lo hace online porque ni siquiera puede salir de casa, Sí, eh, obvio, obviamente. o si, bueno, si hay algo de pereza a salir, o si tiene problemas con la demanda, ¿no? Que me pidan que vaya a consulta. Eso va después de cada caso y creo que, bueno, es Exacto. verdad que se ha flexibilizado este tipo de cuestiones por esto del online y que no hay que fijarse ni a los textos de Freud ni de Lacan para agarrarse a ellos y no hacer modificaciones, ¿no? Creo que era un poco eso. Yo creo que la pregunta de si es posible o no, para mí no tiene ningún sentido, porque o sea, Mm, lleva años haciéndose sí, y con resultados, y es verdad que a lo mejor en el psicoanálisis infantil o con personas con ciertas problemáticas, pues está sí, poco recomendado. ujú, En exacto. otros casos es que ni siquiera me parece una cosa de debate, porque es que se ha demostrado que... Yo creo que esto que vos decías de también estar atentos a qué se le juega a cada sujeto respecto a esto de salir de casa o no, o a la cuestión incluso de la comodidad, ¿no? De poder estar atento, ¿no? Que se arma en cada caso. Incluso a mí me ha pasado de personas que, por ejemplo, no querían prender la cámara en un inicio. Digo, bueno, y eso también uno lo tiene que poder escuchar y hacer entrar también en el dispositivo. Creo que eso también son cosas que se juegan, que a lo mejor
la presencialidad no estaba, ¿no? No dar las cosas tan por sentado, eso quizás me parece. Bueno, vamos a continuar con otras preguntas, pero bueno, Elena, quédate un poco de que obviamente hay que flexibilizar, hay que saber maniobrar y que Ujú, no se pueden dar unas claves fijas sobre el asunto, ¿no? Pero sí es un tema que a lo mejor daría para una conferencia entera, ¿no? El tema del online ujú, y que colegas que a lo mejor pues pudieran desarrollar cómo a ellos les ha afectado en el encuadre y en algunas cosas. ujú, Lo dejamos por ahí a ver si alguien se anima. Vamos a continuar con otra pregunta de Candela. Saluda desde Entre Ríos. La pregunta va orientada justamente al problema de la autorización, que existe, pero ujú, principalmente en aquellos que son recién graduados, ¿no? Sales de la universidad, un título que habilita la práctica clínica, pero que de conocimiento teórico barras práctico es escaso o al menos se siente como tal, dice que Candela. ¿Hay una cuestión ética en la formación que se necesita luego de la carrera o es una cuestión más personal de poder autorizarse uno mismo? Es difícil distinguir los límites de si realmente falta o es un problema de autorizarse. Espero ser clara. Gracias. sí, 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 tal cual. Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es un recorrido personal, pero que creo que tiene que estar acompañado por esto que decíamos de, bueno, siempre están los espacios de supervisión, de formación y sobre todo el análisis propio. Yo creo que eso es lo que nos sostiene y lo que nos acompaña en este animarse, ¿no? Como les decía recién, no hay un punto en donde el saber teórico uno pueda decir, bueno, listo, ya me sé los 23 seminarios, o sea, ya me leí tanto. No, porque incluso hay lecturas sobre las que uno vuelve todo el tiempo después de tantos años y que siempre son lecturas nuevas. Entonces, es cierto que por lo menos acá en Argentina a veces uno se recibe y tiene esta sensación de que le falta algo porque las prácticas son muy escasas, porque, bueno, hay una cuestión también de limitación, de que uno en realidad no puede ejercer antes de recibirse y que más que escuchar algunas entrevistas de admisión, en el mejor de los casos, no se puede hacer más nada. Entonces uno tiene el título en la mano y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo creo que por lo menos en mi experiencia a mí me ha ayudado mucho poder, no sé, hay espacios de formación como son a veces las residencias, las concurrencias, como les decía recién, digamos, el análisis propio, los grupos de supervisión, la discusión con colegas, pero creo que es un recorrido personal, no hay una cuestión, digamos, teórica, vamos a decir, de requisito. Yo creo que por lo menos en mi experiencia es una cuestión más bien personal. Bueno, no sé si de momento no hay más intervenciones. ¿Alguien quiere hacer? Te dice Candela, gracias por tu comentario, respuesta. Eh, no sé si alguien quiere comentar, abrir el micrófono. Y si no, bueno, pues ya llevamos una hora. Yo sé que además tú tenías que atender, no sé si dentro de unos minutos. Así que, bueno, entiendo que ha habido unas preguntas bastante interesantes, de las dudas, sobre todo a la hora de atender, que era un poco la temática de la conversación, y bueno, Ujú. sobre el encuadre en online, que me han gustado las preguntas y también, bueno, supongo que Jesús también a lo mejor, desde alguien que a lo mejor no conoce tanto el campo psicoanalítico, preguntar si también vale para la psicosis, ¿no? Bueno, una cosa que Freud decía que no, pero que él reconocía que no descartaba que alguien con modificaciones de la técnica pudiera conseguir en algún momento. De hecho, gente en vida de Freud lo hizo, Víctor Taus, Karl Abraham también atendía psicóticos y después lo han hecho otros. Frida von Reisman, Klein y, como no, ya que estamos aquí en ese espacio pues más orientado por la clínica de Lacan, pues Jacques Lacan es una de las personas que
entra además al campo del psicoanálisis por vía de la psicosis, no como la neurosis Exacto. que hace Freud. Freud empieza por la histeria, Lacan lo hace por Ujú, la paranoia. De hecho, la tesis doctoral de Lacan va por ahí. Así que bueno, ujú. eh, ahí hay mucho también para leer y espero que Jesús, pues si te animas con el seminario 3 o con otras lecturas más Sí, introductorias, sí. eh, descubras también otras modalidades que obviamente no son las mismas formas de intervenir o de posicionarse que con la neurosis. Eh, Ujú. te doy la última palabra, Mariana, si quieres decir algo más, aclarar, comentar algo sobre ti, lo que sea. No, bueno, me parece que, como decíamos en un inicio, este es un tema que no, digamos, no, es imposible de abarcar en un ratito, pero bueno, me parecía súper interesante esta posibilidad de que podamos conversar y que obviamente a mí siempre las preguntas me hacen repensar todas estas cuestiones. Creo que incluso de alguno de cada punto de los que fuimos pensando y conversando, pueden dar tranquilamente para una conversación aparte. Eh, pero bueno, yo creo que quienes nos sentimos convocados a practicar el psicoanálisis, bueno, estamos llamados un poco a esta lectura permanente y este diálogo, y sobre todo, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, algo que realmente a mí me ha enriquecido muchísimo es este lazo con los colegas que se, digamos, también se construye en cada espacio y uno aprende un montón también, aprende también de la práctica con otros. Volviendo un poco a lo que comentaba la colega recién en la pregunta, yo aprendí muchísimo de escuchar las dudas de otros, muchísimo en los espacios de supervisión, porque si bien cada caso es particular, uno realmente abre el pensamiento a partir también de esto del lazo con los colegas en los espacios de supervisión y creo que uno, por lo menos en mi experiencia, se anima un poco más también a escuchar esto, ¿no? Que nadie, digamos, tiene un saber acabado y dice, bueno, listo, ahora puedo atender, sino que en la propia falta uno se anima en algún momento a dar ese paso y a volver y bueno, y es así. A ver, Freud mismo se criticaba en sus historiales sobre sus metidas de patas, sobre sus errores. Él mismo se hace una autocrítica sobre el mal manejo de la transferencia que tuvo con Dora. Entonces, si Freud lo hizo, bajemos un poco la vara y es así, o sea, y uno aprende caminando, vamos a decirlo así. Yo creo que en Bueno, ese sentido es muy me importante. gusta cerrar con este mensaje de ánimo de autorizarse un poco a no saber o a no saberlo todo, Exacto. para que los que veáis esta conferencia ahora o después, pues encontréis un aliento de parte de Mariana un poco a que ya llegará y que muchas veces no hace falta saberlo y estar infatuado de un ideal de conocimiento Ujú. basado en la excelencia, ¿no? Así que, bueno, te dice Elena, gracias, yo lo necesitaba, se ríe y bueno, nos agradece Sandra también Gracias. la conferencia. Lo vamos a cerrar aquí porque, bueno, más o menos está estipulado así. Mariana tiene que trabajar dentro de poco. Y nada, si os ha gustado la conferencia, va a estar en YouTube y siempre os agradece que lo compartáis con otros colegas si os ha parecido interesante para que llegue a más gente, ¿vale? Va a estar en YouTube. Pues entre hoy o mañana, ahora se grabará en la nube, lo tendré que descargar, lo subiré y luego pues lo anunciaremos también en redes sociales para que otros colegas lo vean. Muchísimas gracias, Mariana. Has inaugurado este círculo de conferencias este año. Eres la primera y ha sido muy interesante escucharte y un placer. Gracias a vos, Víctor, gracias a todos los colegas que participaron y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en otra. Chao, chao. Chao.